Desde esta curul quiero saludar a mi querida provincia del Cañar, también a ustedes, colegas asambleístas, y a todos los ecuatorianos que siguen esta importante sesión. Hoy la agenda legislativa nos convoca a tratar una reforma a la Ley de Registros, que continúa dando paso a la reivindicación de los derechos de la jurisdicción indígena del país. El tema de la justicia indígena no es un asunto contemporáneo, es un proceso que tiene incluso antecedentes antes de que se constituya la República. Por ello, en esta propuesta se plantea que en el artículo 25 de la Ley de Registro, que indica: están sujetos al registro los títulos, actos y documentos siguientes, se incorpore con un nuevo literal que dice: resoluciones emanadas de la jurisdicción indígena que resuelvan conflictos internos. Establecemos en una disposición transitoria única para que la Dirección Nacional de Registros Públicos, en un plazo máximo de 6 meses contados desde la vigencia de la presente ley reformatoria, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, normativamente dispondrá la creación del libro correspondiente en todos los registros de la propiedad del territorio ecuatoriano para la inscripción de las resoluciones emanadas de la jurisdicción indígenas que resuelvan conflictos internos. En este sentido, a través de la historia, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han ejercido prácticas y costumbres basadas en su derecho propio o consuetudinario. La Constitución de 2008, en su artículo 1, precisa que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, intercultural, plurinacional y laico. Esto ha permitido reconocer la pluralidad del Estado en los ámbitos jurídico, social y cultural, y al reconocimiento del derecho consuetudinario indígena como un método de resolución de conflictos, y a la vez que se fije como un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades al mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Por otra parte, el artículo 171 de la Constitución de la República reconoce la jurisdicción indígena y determina que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, cuando se habla de conflictos internos, ha habido una discusión estos últimos años. Manifiestan que podían hacer todo y otros indican que podían tener limitaciones y que casi no podían hacer nada. Sin embargo, la Corte Constitucional en el año 2021 determina qué es un conflicto interno. Indica en el caso numeral 108 que conflicto interno, el caso cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. No tienen que reunir los 6 criterios, sino uno de estos criterios. Por ejemplo, que afecte el entramado de las relaciones comunitarias, que tenga una implicación en la armonía y en la paz de la comunidad, que ocasione una afectación en la convivencia de sus miembros o entre quienes habitan en ella. Desde marzo de 2009, en el Código Orgánico de la Función Judicial, se establecen principios de la justicia intercultural,
Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por ninguna autoridad, ni judicial, ni administrativa, ni de ninguna índole. La única autoridad que puede realizar una sentencia indígena es la Corte Constitucional, siempre y cuando se demuestre que ha violado la Constitución o los derechos humanos. El pluralismo jurídico es el reconocimiento de esta diversidad de administración de justicia. Ya existe un libro de registro de la propiedad del Cantón Cayambe, en donde se inscriben ya las sentencias indígenas como un hecho real de la pluralidad jurídica en la práctica. El artículo 57 de la Constitución del Ecuador indica: se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos, y en su numeral 17 indica: ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Si bien en el informe técnico jurídico no vinculante número 010-INB-UTL-AN-2022 de fecha 14 de enero de 2022, emitido por la Unidad Técnica Legislativa, no identificó posibles afectaciones a los derechos colectivos, al ser este un nuevo proyecto de ley producto de una unificación, resulta necesario que se revise que este proceso legislativo no contravenga lo previsto en el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he ingresado la siguiente moción por escrito: que el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Registros retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Organización del Territorio para que se convalide la fase de identificación, preparación y presentación de temas sustantivos de la consulta prelegislativa con la intervención de la Unidad Técnica Legislativa. Hasta aquí mi intervención, señora Presidenta.